Muchas gracias, Liber, por esa presentación amable y cariñosa, porque lo más importante es lo del final, que somos amigos y sobre todo somos amigos porque hay un tipo de amistad que es muy importante en la vida y es lo que une a veces en el camino de la vida y es creer en determinadas cosas en común. A veces somos diversos en otros temas, pero compartimos creencias y valores y nos preocupa qué son nuestras residencias y nos preocupan hacer muy buenas residencias en este país. Bueno, pues desde esa preocupación común, desde esa amistad común, muchas gracias. También muchas gracias al comité por la invitación, a Mamen, a Sara. Bueno, lo que me toca hoy es simplemente hacer un mapa. Voy a hacer un mapa ético de los dilemas éticos en residencias para personas mayores. Cuando yo quiero hablar de mapa ético, quiero decir que lo único que voy a plantear es dónde están algunos problemas y cómo enfocarlos. No voy a dar soluciones. Las soluciones hay que hacerlas dialogadas, deliberando, pero a veces lo más importante en las cuestiones de la ética, y esta es mi primera idea, es orientarse. Hay un gran filósofo español que se llama José Antonio Marina, que sale mucho en los medios de comunicación, especialista en educación, que tiene un libro que se llama Ética para náufragos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo importante de la ética es darnos una orientación, una brújula, para orientarnos en los problemas. Yo a nadie le voy a dar una solución, ni voy a plantear soluciones. Lo que voy a dar es criterios. Y en terminología de bioética lo que voy a plantear hoy aquí, fundamentalmente, lo que vamos a plantear son 10 luces, 10 ideas, 10 principios. Si a veces estamos en el mar, a veces no sabemos cómo orientarnos, pero lo que nos ayudan en el mar para orientarnos es una brújula y un faro. ¿Qué es lo que voy a plantear? Lo que voy a plantear son luces, brújulas, para orientarse en la vida ordinaria, en la vida cotidiana, dentro de lo que es una residencia. Para ello voy a hacerlo en forma de pequeño mapa. Entramos en la residencia. ¿Qué pasa? ¿Qué dilemas éticos se plantean en la entrada de la residencia? ¿Qué hay que tener claro éticamente cuando uno entra en una residencia? Pues 3 ideas. 3 ideas muy sencillas. 3 principios. 3 principios que orientan el comienzo en una residencia. Primero, uno entra en una residencia con una confianza de que ahí no le van a dañar, que va a ser un entorno seguro. Un principio clásico de la bioética y de la ética es no dañar. Primum non nocere, primero no dañar. Lo que hay que transmitir cuando una persona entra en una residencia es que va a entrar en un entorno donde va a encontrar seguridad. No va a ser robado, no va a ser dañado, no va a ser apaleado, no va a ser atado. No se van a hacer experimentos e investigaciones sobre su cuerpo sin su consentimiento. Entonces, esta es una de las primeras cuestiones que hay que tener claro. ¿Qué es lo que tenemos que ofrecer? Un entorno seguro. Un entorno seguro que implica no instrumentalizarles, contar con ellos y, sobre todo, muy importante, evitar todo tipo de daño. La palabra clave, lo primero, lo más básico, antes de hacer cosas buenas es no hacer cosas malas. Y lo primero es no dañar. Primero es dar la confianza, ganarse la confianza de que entras en un lugar que es como una casa, como una residencia donde te vamos a proteger de todo daño. Esto es fundamental. No vamos a abusar de ti, no vamos a jugar contigo, no te vamos a robar, no vamos a instrumentalizar tu economía, etcétera, etcétera, que todos los que estáis aquí sabéis perfectamente. Y sobre todo me gustaría centrarme en un tema. Quizá de todos hoy, el día de hoy, hay que centrarse en uno, que es el tema del maltrato. Un lugar seguro donde haya buen trato y no maltrato. Y maltrato sobre todo a los más vulnerables, a ese perfil de mujer que es más maltratada, mayor de 75 años, mujer con discapacidad.
Este es el primer criterio que hay que tener claro en una residencia. No se va a dañar a nadie. No se va a dañar a nadie. Segundo, en la entrada, es muy importante, cuando uno entra en una residencia dentro de esta mapa, otro principio que no es muy conocido, que es el principio de dependencia. El principio de dependencia tiene que ver con el reconocimiento de que todos en la vida, al principio, al final y también en el medio, dependemos unos de otros. Y que la mejor manera de abordar la dependencia, esa dependencia que tenemos al principio y al final, es el modelo de los padres, de los buenos padres de familia o de las buenas madres de familia. De tal manera que el segundo principio que habría que plantear en esta entrada, claramente, a la persona que viene a una residencia, es decir, aquí te vamos a tratar como se trata en una familia. ¿Y qué hace una familia desde un punto de vista ético ante la dependencia del niño y ante la dependencia del mayor? Pues una palabra clave es ¿qué hace la madre ante un niño dependiente, frágil, vulnerable? La palabra clave es receptividad y responsabilidad. Entonces, una de las cosas que es importante es decir, aquí vamos a estar atentos como una madre está atento por las noches ante su hijo, cuando está enfermo. Receptividad y responsabilidad. Como unos padres que siempre están receptivos ante las necesidades, ante la fragilidad, ante las debilidades del otro. Y ante esa receptividad, ante todo es muy importante darnos cuenta que vamos a ser responsables. Responsables porque todos somos independientes porque hemos recibido mucho de otros. Somos responsables no porque tengamos una gran fuerza de voluntad, porque reconocemos que gran parte de lo que somos, de lo que tenemos, lo hemos conquistado gracias a otros y porque estamos siempre metidos en redes de reciprocidad. Y hemos recibido mucho y por eso una residencia es un símbolo maravilloso de esa responsabilidad social, de esa deuda social que tenemos con una población en una sociedad que ha dado mucho por nosotros, que ha dado mucho porque haya en nuestro país muchas personas autónomas. Muy importante la dependencia unida a la responsabilidad social. Segunda palabra que hay que dejar clara éticamente como principio a una persona que entra en una residencia. Nos vamos a encargar de ti, nos vamos a responsabilizar de ti, de tus dependencias, de tus limitaciones, porque la sociedad está en deuda contigo. No es que nosotros te ofrezcamos un servicio, sino que tenemos una responsabilidad social. Y tenemos una responsabilidad social sobre todo para ver al final de la vida a la persona que entra más allá de sus apariencias, de su salud o de su enfermedad, de su inteligencia o su discapacidad mental, de su forma agradable o una cierta deformidad que a veces en algunos casos hasta repele. Por eso nos vamos a encargar de ti y vamos a ser responsables de ti más allá de las apariencias. Entonces, lo primero es esta idea de la no dañar. Segunda idea en la entrada, muy importante y clave, es el tema de la responsabilidad social y el tema de la receptividad. La tercera idea, y voy ofreciendo principios de la bioética sin dar teorías abstractas sobre la bioética que aquí no tienen ningún lugar, es el tema de la vulnerabilidad. Muy importante el tema de la vulnerabilidad. La bioética europea se centra en la idea de vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí esta mañana, en esta sala, somos vulnerables. No son solo vulnerables los niños, no son solo vulnerables los mayores, sino todos somos vulnerables. Todos somos vulnerables a muchas cosas. El ser humano, de todos los seres de la creación, de la naturaleza, es el ser más vulnerable, el ser que verdaderamente pasa más tiempo dependiendo de otros. ¿Y por qué somos vulnerables? Como decía Martha Nussbaum, Premio Príncipe de Asturias hace unos años, somos vulnerables ¿a qué? A una cuestión que es importante y que hace que muchas personas tengan que llamar a la puerta de las residencias, a la mala fortuna, a la mala suerte. De pronto me he caído, de pronto he enviudado,
de pronto me han descubierto un cáncer. Todos los que estamos aquí, no solo los mayores, somos vulnerables, porque en todos, en cualquier momento puede venir la mala suerte o la buena suerte, la mala fortuna o la buena fortuna. El mundo no está hecho, el mundo no es mecánico y el mundo está abierto. Y a veces lo que hace ese mundo abierto es producir heridas. Vulnerabilidad viene de vulnus, herida. Y de pronto estábamos bien y de pronto me caigo. Y de pronto no puedo seguir viviendo sola. Y tengo que llamar a una residencia en algunos sitios. Y somos vulnerables, recogiendo algunas ideas muy básicas de este concepto importante de la bioética europea, somos vulnerables ¿a qué? ¿Qué lleva a muchas personas mayores a veces a una residencia? Somos vulnerables a la falta de reconocimiento y al falso reconocimiento. Muchas personas no son miradas, muchas personas son excluidas, muchas personas son manipuladas al final de la vida. Y a veces, cuando no tienen a nadie, lo que tienen que hacer es llamar a una residencia. ¿Somos vulnerables a qué? Al desprecio y al falso reconocimiento. Y por eso, tercera idea que hay que plantear éticamente como un principio, como una luz en la entrada, es decir, en esa simbólica entrada cuando uno entra en una residencia, que hay que transmitir claramente, aquí no solo no se te va a dañar, sino aquí se te acoge como si estuvieras en un hospital, la hospitalidad. La vulnerabilidad nos habla de una gran actitud ética, que es el tema de la hospitalidad. Una hospitalidad que es fundamental, que implica ante todo inclinar el corazón hacia la persona herida, hacia la persona que tiene necesidades, hacia la persona que tiene dificultades. Estas serían las tres cuestiones básicas que yo plantearía de una manera un poco creativa hoy, que quiero un poco reformular las cosas de la bioética más clásica, jugando con los principios, en una residencia. ¿Qué hay que otorgar? No te vamos a dañar. Nos hacemos responsables socialmente de ti. No porque pagas, sino por una responsabilidad social. Y tercero, el tema de la vulnerabilidad. Inclinado. Aquí lo que vamos a ofrecerte es personas que van a inclinar el corazón ante tu vulnerabilidad con compasión. La persona ha entrado en la residencia simbólicamente y la llevamos a la habitación. La habitación es el centro del cosmos de la residencia, desde el punto de vista de la bioética. No sé desde otros puntos de vista, pero en la habitación de la persona es donde ocurren algunas cuestiones que yo creo que son claves desde un punto de vista ético y hoy, en el siglo XXI, es importante reforzar. Primera cuestión, primer principio básico, hay que respetar el derecho a la privacidad e intimidad de los mayores. Quiero que respeten mi intimidad, me gusta vivir como en mi casa. Vienen a una residencia, pero quieren tener su pequeña casa, su pequeño hogar. ¿Por qué? Y aquí me gustaría con todos ustedes hacer una reflexión un poquito más detenida, porque me parece más urgente y me parece que la sensibilidad actual agudiza muchas de las cuestiones que necesitamos todos formarnos en este tema. Es el tema del especial valor de la vida íntima, de la vida privada, que hay que respetar profundamente. ¿Por qué hay que respetar? Porque vivimos en un mundo donde cada día estamos en un mundo globalizado, cada vez estamos más cercanos, pero no necesariamente somos más fraternos. Cada día estamos más cerca, pero a veces el estar cerca no implica siempre relaciones agradables, sino a veces relaciones que nos producen daño. Y en la vida es muy importante, cuando uno se siente vulnerable, tener espacios libres de intervención. Todos tenemos derecho a estar solos, a estar tranquilos. Tenemos derecho en el camino de la vida, en las tareas de cada día, a tener espacios donde descansar, espacios libres de peligro, que sean míos y totalmente míos, gestionados por mí, donde yo sea el rey, donde yo sea soberano.
Por eso me parece, aunque pueda ser un poco poético, con perdón, Liber, me permite una licencia literaria, hay que hacer una poética de la habitación, una poética de la intimidad, una poética de la privacidad. La habitación es mi casa, mi hogar. Una residencia no es un lugar donde vivo, sino donde resido, donde quiero echar raíces, donde quiero, en el fondo, enraizarme. Y solo me puedo enraizar en un lugar en el mundo, hago referencia a una bellísima película, en un lugar en el mundo cuando yo encuentro ahí algo como una casa, algo como un rincón. Los niños, y todos los que estamos aquí hemos sido niños, recordáis cuando fuisteis niños que a algunos de vosotros os gustaba jugar en la cama y hacer su pequeña casita con las sábanas, o la tienda de indios donde nos metíamos. Todos necesitamos un espacio donde estar tranquilos, donde estar solos, donde estar resguardados. Todos necesitamos techo. Esto es enormemente valioso para el ser humano. Los seres humanos tenemos derecho a la intimidad, derecho a la privacidad. Todos necesitamos un rincón en el mundo donde sentarnos. ¿Por qué? Porque en ese rincón rumiamos, en ese rincón nos autodeterminamos, en ese rincón decidimos si vamos a llamar a ese hijo que no acaba de llamar. En ese rincón vamos rumiando a veces dolores, sufrimientos, o vamos recordando alegrías. Muy importante esa intimidad, porque la intimidad está vinculada a la decisión. ¿Desde dónde decido? Muchas veces desde la intimidad, desde esa dimensión de privacidad. Una intimidad que es muy importante que guarde la distancia apropiada frente a otros. Los otros son una bendición, pero a veces no son una bendición. Y necesito distancias apropiadas. Necesito mi espacio, libre de otros, libre de determinado tipo de personas. Y por eso aquí la práctica fundamental que tenemos que guardar siempre, cuando entramos en un lugar sagrado íntimo, de llamar a la puerta. Estamos entrando en otro ámbito que es suyo, en que otra persona es, ante todo, soberano. Esa intimidad donde además yo me voy haciendo hondo, una rica intimidad, donde yo me voy conformando mi núcleo de la personalidad, donde yo me voy reencontrando al final de mi vida, cuando soy mayor, con lo que soy, con lo que he sido siempre, con mis más profundos deseos. Porque maduramos, es verdad que maduramos, como decía el poeta Salinas, Pedro Salinas, en las relaciones con los otros, cuando habitamos en los pronombres, decía Pedro Salinas, pero también maduramos en el ocultamiento, en el silencio. Y en el silencio nos aceptamos, nos queremos, nos conocemos y necesitamos esa intimidad. Y esa intimidad también es un lugar, cuando la reconocemos, también para invitar a personas de confianza, para revelarles mi intimidad, revelarles mis secretos, o revelarles mi ternura con una caricia, con un beso o con un abrazo. Pero esos espacios son sagrados y las residencias tienen que tomarse muy en serio el tema del valor de la intimidad. Porque además que tiene un valor, es un derecho fundamental, recogido en la Constitución española, lógicamente en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio, su correspondencia. ¿Qué implica esto? Y me permiten dedicarme un poquito de tiempo a esto. Varios ámbitos. Estamos en el núcleo de la residencia, que es la habitación. Y estamos desde una mirada, desde un faro ético. ¿Qué implica esto? ¿Qué implica el tema de mirar la intimidad con respeto de las personas? Pues el respeto del cuerpo, la intimidad corporal. No investigar. Y sobre todo, mi habitación. Y por supuesto, cuidado con alterar, con cambiar, con modificar. Porque la decoración de mi cuarto es parte de mi piel, es parte de mis cosas y hay que respetarla profundamente. Hay que respetar las comunicaciones, las de carta, las telegráficas, las telefónicas. Nadie tiene que enterarse de quién me llama y quién no me llama si yo no le doy permiso. Secreto de las comunicaciones.
mis datos sanitarios. Nadie tiene que enterarse de mi nivel de discapacidad, de la enfermedad que tengo. Solamente aquellos que por responsabilidad lo tienen que hacer. Tenemos que guardar estos datos con un enorme celo porque estamos protegiendo lo que las personas quieren. El tema de la informática, la libertad para poder usar Internet como quiera, donde quiera. La radio, la televisión, ver los programas que yo quiera. Ahora también, en una residencia, proteger al resto de que ciertas fotos no circulan, de ciertos vídeos no circulan, que ciertos datos que no son de esa persona, sino son de otros, circulan por la red. El tema de la protección. Y la intimidad termina también con la intimidad afectivo-sexual. Cuidar el tema de las relaciones afectivas en la intimidad, respetarlas, porque todos tienen derecho a un abrazo, todos tienen necesidad de un abrazo en la intimidad, y por supuesto distinguirlo de ciertas conductas a veces en lo público, pero en lo privado es muy importante el respeto, porque donde yo me desvelo, donde yo confío al otro, mi afectividad, mis deseos, mi necesidad de ternura, precisamente es la intimidad. Y finalmente, ¿qué implica la intimidad? La privacidad, la propia imagen, mis fotos, mis sonidos, mi voz. No podemos jugar de cualquier manera. Hay que pedirme permiso para divulgar los hechos de mi vida privada, filmarme, hacerme fotos, grabarme. Todo esto es muy importante que en una residencia se tome en serio, pero no solo en una residencia, en una cultura que se da cuenta qué significa profundamente la intimidad. Y estamos en la habitación, y en la habitación es otro importante, otro faro, quinto faro, la beneficencia. Porque en el fondo, ¿por qué la habitación es el centro de una residencia desde un punto de vista bioético? Porque una residencia, como he dicho, no está para que vivamos simplemente, no simplemente de paso. Vivir, dice el diccionario, es muy diferente de residir. Residir implica arraigo, implica referencia. Yo quiero estar ahí, quiero este espacio, quiero suelo. Y entonces, cuando hablamos de principio de beneficencia en la bioética norteamericana, implica que cada profesión, cada institución tiene que aportar a la sociedad lo que es esencial a su profesión y a esa institución. Si es un médico, curar. Si es un profesor, enseñar. Si es un presidente, presidir. Si es un juzgado, juzgar imparcialmente. Y si es una residencia, ¿cuál es el bien interno que tiene que aportar a una sociedad con responsabilidad social? Dar un lugar amable para residir a las personas, un lugar donde se arraigue, un suelo, un espacio, donde arraigue sus últimos días, muchas veces. Y ese es su bien interno. Y esa es la importancia de la beneficencia. Que esto es más importante que darles de todo, porque la beneficencia, desde el punto de vista de la bioética norteamericana, es muy importante tenerlo en cuenta, que no nos lleve a darlo todo, lo cual siempre lleva a la infantilización de las personas. En España tenemos ya una larga trayectoria con la discapacidad mental. Hace 40, hace 50 años, cuando una familia tenía una persona con una discapacidad mental, se la encerraba o se la dejaba salir muy vigilada. No tenían capacidades, eran incapaces de todo. Hoy sabemos que esas relaciones de protección, de sobreprotección, mal entendidas, mal vividas, infantilizan a las personas. Lo sabemos también a veces como padres. La sobreprotección beneficente, que quiere dar todo, que consiente todo, que entrega todo, no es buena. Por eso en una residencia lo importante es dar sobre todo aquello que es esencial, un lugar. Porque más allá de, si me permiten, bellas paredes o bellos edificios, que también son importantes, porque la belleza es muy importante, lo más importante es que se sientan en un lugar donde vayan echando raíces.
Este sería su bien fundamental. Vamos avanzando. Hemos entrado, le han llevado a la persona a su cuarto y ahora lo llevan a un ratito a que le haga el médico, con la enfermera o incluso pues con el fisio, con el asistente social. Tiene un encuentro con una serie de profesionales. En esos encuentros con los profesionales, ¿qué es importante desde un punto de vista bioético en una residencia? Pues en el encuentro con los profesionales, precisamente para huir de una beneficencia paternalista, la clave es el respeto a la autonomía. Lo primero que tienen que tener en cuenta los profesionales desde la bioética, el faro que ofrece la bioética en el encuentro del profesional con el paciente, con el usuario, con el residente, es que tiene que respetar la autonomía. Y respetar la autonomía no se puede reducir a respetar sus decisiones, sino, muy importante, respetar sus creencias, sus valores, su historia, lo que ha hecho con su libertad en la vida, su capacidad de decidir su vida. Su vida es suya. Y ahí es donde es muy importante que la relación profesional-paciente, profesional-usuario, profesional-residente, esté vertebrada por el principio de autonomía. Ese principio de autonomía que implica y que conectaría con lo que tantas veces hemos hablado de la atención centrada en la persona. El centro no soy yo que te doy a ti salud, que te doy a ti salud física, salud psicológica, salud social. No, el centro está en la persona, en la atención centrada en la persona. ¿Por qué? Porque lo importante en la residencia no es hacer personas pasivas desde un paternalismo que lo cubre todo, sino ayudar a que las personas sean activas, que ellos lleven su vida, que ellos sean los protagonistas activos de su vida, que ellos sean los que en el fondo vayan tomando decisiones. Y eso es lo que tiene que respetar profundamente el profesional. Y por eso no es respetar la autonomía, que también, sino fundamentalmente es empoderar a las personas, hacerlas autónomas. Hacerlas autónomas implica que para cualquier tipo de acción, no solo médica, no solo enfermería, sino cualquier tipo de acción de tiempo libre, habría que informarlas, no como una mera formalidad, sino informarlas para motivarlas, para ver las alternativas que uno tiene. Y aquí es muy importante en este marco, y como están ustedes bastante acostumbrados a ello, no voy a introducir más tiempo en explicar esto, el tema del consentimiento informado. Nada se hace en mí sin mí. Nada se hace en mí sin mí. Y sin ser informado, pero no solo de una manera abstracta, mecánica, teórica, sino motivándome cuáles son las posibilidades, las alternativas para que yo decida, para que yo elija. ¿Desde dónde? Desde mis valores, desde mis criterios. Por eso, dos consecuencias claras. Desde el principio de autonomía en una residencia. Quiero hacer las cosas que me interesan. Pues no quiero comer rápido, no quiero tener prisas en vestir, quiero ser autónomo con el dinero, con la medicación. Me gustaría de vez en cuando hacer algún plato, porque cocinaba muy bien. Quiero hacer las cosas que me gusta ver la tele, me gusta oír la radio. Una residencia es muy importante que se tome en serio todo este principio de autonomía, sabiendo que no se puede respetar todo, que vivimos en sociedad, que los recursos son limitados, pero la atención centrada a las personas implica quiero hacer las cosas que me interesan. O, muy importante, ¿qué implica la autonomía? Pues me gusta estar presente si se toma una decisión sobre mí. No solo que se llame a la familia, sino que yo quiero estar presente. Y es muy importante también el cambio de un modelo de familia que viene a asistir, a ayudar, a una familia que viene a participar, viene a colaborar, hoy viene a pensar y viene a deliberar qué es lo mejor para la persona. Pero siempre introduciendo a la persona en el tema de la decisión. Y seguimos en esta relación con los profesionales, distintos profesionales. Hemos entrado en la entrada, hemos entrado en la habitación, estamos ahora en las distintas relaciones que tiene el residente con distintos profesionales. Y hemos visto que el primer foco, el primer faro, la primera luz
es fundamentalmente la autonomía. El segundo es el cuidado. El cuidado que tiene que ver claramente con que el profesional en una residencia, del tipo que sea, la clave fundamental es el tema del cuidado. ¿Qué nos ha aportado una ética del cuidado en la bioética en los últimos años? Pues lo que nos ha aportado es fundamentalmente que la clave de la relación es fundamentalmente no una relación abstracta, teórica, conceptual, sino la clave de la relación no es responder a un problema, sino es atender a un sentimiento, atender a una persona. Es una relación, es acercarse a un cuerpo. Por eso es fundamental que el cuidar en una residencia nos habla de relacionalidad, nos habla de sentimientos, nos habla de responder a necesidades. Y por eso, si tuviéramos que decir cuál es lo categorial del cuidar, pues ¿qué tienen que hacer los profesionales en esa relación con los usuarios, con los residentes? Pues el tema del contactar. Contacto, pero el tema del tacto, el tema de la escucha, el tema de la compasión, el tema de la competencia, el tema de la confidencia. La clave es lo afectivo, lo relacional, lo corporal, crear un ámbito. Y en ese ámbito es donde entra dentro de uno de sus elementos el tema, lógicamente, de la competencia. ¿Qué hay que hacer en el tema del cuidado desde un punto de vista bioético en una residencia? Pues aquí voy a darle la vuelta a la tortilla, como todos ustedes saben. La mejor manera para que fomentar todo esto en una residencia es, como tantas veces se dice, como tantas veces hablamos, como tantas veces pensamos, cuidar al cuidador. La mejor manera que se cuide en una residencia es invertir en cuidar a los cuidadores. ¿Y qué implica cuidar a los cuidadores? Doy 2 o 3 ideas muy básicas. Todos cuando cuidamos, cuando nos sentimos vocacionados a cuidar, en parte o profesionalmente, cuidamos por una serie de motivos. Cuidar al cuidador implica ayudarle a dar pasos, a ir purificando y mejorando los motivos por los cuales uno cuida. Las motivaciones y también los estilos de cuidado. Los motivos, ahí os pongo algunos, puede ser el altruista, la reciprocidad, la gratitud, o la obligación o la culpa. Pero para cuidar bien, para saber cuidar, hay que ir profundizando en los motivos por los cuales uno cuida. Y hay que cuidar a los cuidadores para que hagan esto, para que hagan esta tarea. Y también hay que mejorar los estilos de cuidado, desde los que todo lo ven fácil, los facilitadores, los líderes que desde lejos siempre dan las soluciones, pero nunca se implican, los sobreimplicados y comprometidos. Ir creando, ¿qué es cuidar al cuidador? También cuidar los estilos de cuidado que se tienen. Pero no en abstracto, sino los estilos de cuidado que tiene Juan, Luisa, Andrés, Felipa. Y cuidar a los cuidadores implica tomarse en serio las consecuencias negativas que a veces implica el cuidado profesional. La salud física, que a veces implica sobrecarga en muchas vidas, las bajas laborales. Cuidar a los cuidadores implica abordar el tema psicológico, el malestar, la depresión en nuestros profesionales. Cuidar a los cuidadores implica abordar a veces esa realidad de esos cuidadores quemados, que lógicamente ya pues ven las cosas, como os pongo ahí, con una cierta distorsión cognitiva. Todo es radical, todo está bien, todo está mal, que siempre van andando entre el todo y la nada, con generalizaciones excesivas, con abstracciones selectivas, con razonamientos a veces muy emocionales. Eso es cuidar a los cuidadores. Y sobre todo, yo creo que hay una idea que ahora se está trabajando mucho, es el tema del cuidado en clave positiva. Hay que dar sentido al cuidado.
el sentido de lo que estamos haciendo, el valor de lo que estamos haciendo. No solo cuidar a los cuidadores, no solo cuidar la salud de los cuidadores en un sentido amplio, sino darles sentido. Porque cuidar, dedicarse la vida, muchas horas, a cuidar en tu profesión, cuidar en tu casa, cuidar a tus padres, cuidar el medio ambiente, en esta sociedad de los cuidados, cuidar lo público. Tantas cosas tenemos que cuidar. Lo importante es encontrar el sentido positivo del cuidado. Creo que una de las cosas que tenemos que aprender desde la bioética y apoyar en la bioética es reflexiones sobre el tema del profundo sentido del cuidado. Vincularlo a la satisfacción, sentido último, gratificación, el valor de la integridad. Para muchas personas, cuidar largos años, cuidarse entre ellos al final de la vida, los mayores, tienen que ver con la integridad, con lo que en el fondo funde y vincula, cohesiona a veces mi vida, el sentido de responsabilidad, el goce del cuidado, sentimientos positivos, crecimiento personal. Cuidando se puede crecer personalmente, puede uno aprender a dominar el ambiente, a tener unas mejores relaciones, a darle estrategias para afrontar problemas, etc. Vamos terminando, nos quedan visitar 2 lugares. Un lugar fundamental en una residencia, que querría iluminarlo desde los principios de la bioética, es el salón y el comedor. ¿Qué nos dice la bioética desde sus principios, desde sus faros? Los principios en el fondo son faros que iluminan. ¿Cómo plantear los temas en el salón y el comedor, los espacios públicos? Pues una residencia es una oportunidad maravillosa para aprender a dialogar con lo diverso. Todos tenemos gran facilidad para dialogar con los amigos, con los que son parecidos. Por eso pongo aquí estos contrastes de fotografías. Pero en una residencia se encuentran personas muy diversas. Si hay algo maravilloso en los mayores hoy en día es que cada día son más diversos. Cada día son más diversos. Y es muy importante que esa diversidad no se la pierda. Por eso una de las palabras que yo introduciría desde un enfoque ético es la ética del diálogo. Aprender a dialogar. Parece que todos sabemos dialogar. Antes de empezar aquí teníamos una conversación sobre un foro que hemos tenido de bioética especializado y hablábamos de las dificultades del diálogo. No es tan fácil dialogar. Y es muy importante tomarse en serio que una residencia tiene que ser un espacio de comunicación, de encuentro, de diálogo. Y aquí, pues bueno, la ética ofrece, ahí tenéis a este señor que es uno de los grandes teóricos de la filosofía política y la filosofía del diálogo, que se llama Habermas, que por cierto ha influido bastante en la Constitución española. Habermas, que habló mucho del tema y la importancia del diálogo en la vida. En una residencia no solo es bueno tener una habitación, sino que haya comunicación, que haya diálogo. Y es importante el diálogo. Y una de las cosas sencillas que nos dice Habermas, lo dice de manera muy complicada, pero una de las cosas sencillas que dice diálogo, que es que el auténtico diálogo se da cuando creamos las condiciones en condiciones de igualdad. Y es muy importante crear espacios de diálogo horizontal, para que la gente se encuentre, fomentar ese diálogo, no solo entre los residentes, sino lógicamente entre las personas que los atienden. Y eso implica aprender a entrar en el otro, a enriquecerse del otro, del país del que viene, de las costumbres que tiene, de por qué viste así, de por qué no viste así, y aprender la perspectiva del otro, a ponerse en las sandalias, en los mocasines del otro, aprender a vivir en el sentimiento del otro, aprender a meterse en el fondo, en la mirada del otro. Y la otra palabra, que no es exactamente la misma, es la comunicación. Dialogar posibilita el encuentro, y tiene que haber encuentro horizontal. Y dialogar es logos día, horadar los muros, abrir espacios, romper espacios. Pero no solo hay que dialogar, sino muy importante, el tema de la comunicación. Y aquí querría leer esta cuestión que me parece que es fundamental.
quizá de todo lo que voy a decir, aquí en esta frase se encuentran muchas de yo creo que las intuiciones de lo que tienen que ser las cosas en lo hondo. La Declaración de Barcelona del año 2003 de asociaciones de pacientes, en un punto del decálogo, habla de la necesidad de mejora de habilidades de comunicación de los profesionales de la salud. Fijaros lo que dice, de manera muy breve y muy clarita. Te informan, pero no te comunican. Hay mucho consentimiento informado, pero es muy importante pasar de la información a la comunicación. Te tratan. Hay buen trato, pero no te acompañan. Y tercero, son amables, son muy correctos, son amables, pero no se ponen en tu lugar. La comunicación implica dar un paso adelante, implica comunicar, implica acompañar e implica ponerse en el propio lugar. Y esto, lógicamente, pues con técnicas que todos conocemos, que implica una cierta expresión corporal, una mirada atenta, una mirada directa, una posición relajada, bueno, muchas cosas que todos los que estáis aquí seguro que conocéis. Pero es muy importante favorecer esa comunicación, crear espacios de comunicación, aprender a dialogar y comunicarse comprendiendo bien las palabras y, sobre todo, las emociones que hay en las palabras, los sentimientos que hay en las palabras, los deseos escondidos que a veces hay detrás de las palabras, porque unas cosas a veces son lo que se dice y otra cosa es lo que se desea detrás. Por eso es muy importante, en una residencia desde un punto de vista ético, favorecer que en todos los espacios haya comunicación y diálogo. Por supuesto, implica aprender el ABC de la comunicación. El ABC de la comunicación, como todos los ABC, a veces son, muchas personas suspendemos, vamos a ponernos también, suspendemos en este ABC. Pero claro, no hacer preguntas cerradas, eso es no comunicar, no imponer, no racimos de preguntas, no decir no se preocupe, no dar charlas ni sermones, no lenguajes técnicos. Bueno, aprender a comunicación son estas cuestiones básicas que todos sabemos. Y a mí me gustaría, para ir cerrando esta parte de este espacio de la residencia, que es el comedor, el salón, los espacios comunes, una cosa que me preocupa desde hace varios años, y es que creo que los profesionales que trabajan en una residencia deben intentar hacer un esfuerzo especial por no solo hablar, no solo dialogar, ni solo comunicarse sobre cualquier cuestión, sino yo creo que hablar de cuestiones hondas, de las cuestiones que les preocupan de verdad, de las pérdidas en la vida, de la pérdida de mis capacidades, de la pérdida de mi marido, de la pérdida de salud, de la pérdida de mi hogar. Bueno, este es todo un tema. A mí es un tema que me preocupa especialmente, pero creo que no solo hay que comunicarse sobre cuestiones superficiales, sino lo importante es que estas personas encuentren en otras personas de la residencia o en los profesionales que trabajan en una residencia, personas con las cuales puedan hablar aquellas cuestiones que les angustian, que les preocupan o que les dan una profunda alegría. Es decir, hablar desde la intimidad y con intimidad, hablar con profundidad. Creo que vivimos en una sociedad de la globalización de la superficialidad. Y creo que es un deber social, una responsabilidad social, escuchar a las personas por dentro, conocer sus biografías, conocer sus inquietudes y sobre todo acompañarlas para que puedan tener algún espacio donde expresar su dolor. Como bien hace el Centro de Humanización de la Salud, ayudarles a pasar esos lutos. Lutos no solo para la muerte de las personas, sino la muerte de una época, la muerte de mi ciudad a la cual viví, la muerte de mi casa. Hay muchas muertes en la vida, y en la vida hasta el final es importante cerrar las pérdidas. Hay que aprender a hablar sobre las pérdidas y hablar con hondura. ¿Y esto qué implica? Tomarse en serio, vamos avanzando, y ya nos queda menos, sobre un
principio básico, un principio que ha vertebrado toda nuestra sociedad occidental, que es el principio de la dignidad. Este sería el principio eje, que va más allá de la bioética, que es el principio de la ética y del derecho, el principio de la dignidad. ¿Por qué? Porque todo gira en el fondo que la persona, más allá que sea rica o pobre, más allá que esté sana, activa o pasiva y enferma, más allá que tenga muchas capacidades, mucha inteligencia, sepa hablar bien, sepa hablar pausado o no sepa hablar, no tenga capacidades, tenga una discapacidad mental, esa persona tiene la misma dignidad. Todos tienen la misma dignidad. Las personas no se pueden tratar de manera diferente según sean más inteligentes o menos inteligentes, más capaces o menos capaces, más activas o menos activas. La dignidad se otorga a cada persona, porque cada persona es persona y no cosa, es fin y no medio, es sujeto y no objeto. Y por eso hay un sentido interno de dignidad que hay que respetar. ¿Y esto qué implica? Pues que en una residencia, sabiendo que esto es un ideal, tiene que ser un lugar donde cada persona, con su nombre, con sus apellidos, con su historia, debe tener algún espacio, algún momento, algún lugar, donde ella se sienta única, se sienta valorada. Aquí, pues cosas que se hacen, que a lo mejor se deberían hacer más. El tema de los cumpleaños, los aniversarios, los fotos, los detalles personalizados en la comida, las visitas, acompañar a visitas a lugares especiales de la persona, las canciones preferidas de la persona, regalos, viajes concretos. Es importante que la persona perciba que ella es única, que cada persona, perdonen que soy padre de un hijo, que estamos ahora con el infinito y más allá, cada persona vive y vale infinito y más allá. Y eso es importante. Tú eres valioso y eres valioso para todos. Y eso implica el tema del respeto a la dignidad. ¿Y eso qué implica? Pues un cambio de modelo. De decir que vas a estar aquí muy bien, fundamentalmente existencialista, a decir cómo te gustaría vivir. De yo sé lo que te conviene, profesional, a dime qué es lo que quieres y cómo quieres vivir. De un modelo de gestión y de control a un modelo de la persona como eje. De un modelo asistencial médico basado en la historia clínica a lo importante que es el plan de vida. Quiero vivir pleno hasta el final. ¿Cuál es mi plan de vida? No solo de cuidados, sino de vida, de vacaciones, por ejemplo. De vivir en grandes espacios a vivir en pequeños y medianos espacios. De instituciones a que verdaderamente las residencias sean, como lo son, hogares y residencias. Y vamos acabando. Yo no soy quien para dar también algunas pinceladas al tema de las direcciones y de los equipos responsables, pero sí desde la bioética no podemos dejar de decir que aparte de salones, aparte de comedores, aparte de gimnasios, aparte de la asistencia médica, aparte de las enfermeras, aparte de una bella entrada, un hall de entrada, hay una serie de personas que gestionan estos centros. ¿Qué dice la bioética sobre las personas que gestionan y dirigen estos centros? Yo me atrevería a decir tres cosas. Lo primero que tienen que tener las personas que dirigen los centros y que se encargan de gestionar centros es evitar el principio o el mecanismo de negación tan potente en psicología que es el mecanismo de negación. Y lo primero que tiene que hacer un buen gestor y un buen dirigente es nunca negar los conflictos. Nunca negar los problemas. Primero ver los problemas, escuchar los problemas, detectar los problemas. Si tú diriges y diriges bien, y aquí estamos hablando de dirigir bien, el tema de la bioética aplicada a estos temas, es importante afrontar los conflictos, escuchar los conflictos, detectar los conflictos. Porque no existe nada perfecto. Existen cosas muy buenas. Nuestras residencias son muy buenas, pero pueden mejorar. Y puede a veces haber desajustes, y es importante enterarte de los desajustes. Conflictos laborales, promoción del personal, justicia en los salarios,
justificación de decisiones, horarios, sueldos, condiciones, participación. Por lo cual hay que abordar los conflictos. Y una manera de abordar los conflictos es reflexionar sobre los problemas. Otra manera de abordar los conflictos, y esto habla muy bien de Amavir, es formarse. Es tener un comité de bioética, tener un código de ética, que también lo tiene, pero también formarse para deliberar, también compartir experiencias y también aprender a tomar decisiones en situaciones conflictivas. Porque claro, las decisiones de un gestor, las decisiones de un director no son fáciles, porque no hay para todos. El mundo es limitado, el mundo es real, y hay que decidir, y decidir es cortar, conforme a un criterio. Y es muy importante, lógicamente, abordar el tema de los conflictos. Segundo, y aquí yo quiero, pues, lógicamente, ¿qué aporta la bioética a la dirección de las residencias? Pues enseñar a deliberar. El mundo es más abierto de lo que pensamos. Uno puede dirigir mecánicamente. Y entonces, ir saltando de una a otra cosa continuamente. Pero uno también puede dirigir abriendo espacios donde se intercambien ideas, se abran experiencias. ¿Por qué? Porque las cosas se pueden hacer a veces de otra manera, podemos cambiar, podemos reformular, podemos reinterpretar. ¿Y qué puede aportar la bioética a los gestores de residencias? Enseñar a deliberar. Enseñar a deliberar cuando las cosas no están claras o cuando las cosas se pueden hacer de muchas maneras. Y la bioética ya tiene 40 años de experiencia en aprender a deliberar en situaciones complicadas. Cuando hay conflictos, cuando hay principios que chocan, cuando hay a veces alternativas extremas. En todo eso yo creo que la bioética puede enseñar, y es muy importante que esas habitaciones que ocupa la dirección, el faro que le da la bioética es enfrentar los conflictos y aprender a deliberar. Y quiero terminar con la última, el último faro. Ya estamos llegando. Una hora de viaje por una residencia. La justicia. ¿Qué tienen los gerentes? ¿Qué tienen los directivos? ¿Qué tienen los responsables? Que tener claro, desde el punto de vista bioético, pues el principio de justicia. El principio de justicia bioética no es la idea de justicia. Está relacionado, pero no es la idea de la justicia. El principio de justicia, como saben muchos que están aquí, bien formados en bioética, implica que las instituciones todas, y una residencia lo es, un ministerio lo es, una universidad lo es, un hospital lo es, tienen recursos limitados y tienen demandas múltiples. ¿Y qué implica el principio de justicia? Tener claro un criterio que jerarquice esas demandas múltiples de salarios, de promoción, de mejores lugares, de mejores instrumentos. Todos podemos decir qué se puede hacer en una residencia, pero no se puede hacer todo. Y el principio de justicia lo que hace es, hay que distribuir equitativamente y hay que jerarquizar las demandas. Entonces, ¿qué tienen que tener claro los gerentes? Un principio de justicia, criterios de jerarquización de demandas. ¿Qué vamos a favorecer? ¿Aumentos de salarios? ¿Mejores infraestructuras? ¿Vamos a mejorar la entrada? ¿Vamos a mejorar el menú? ¿Vamos a mejorar la contratación? ¿Vamos a aumentar la plantilla? Lo que no se puede hacer es todo. A veces en nuestras demandas queremos hacerlo todo, pero los gerentes, los directivos, los responsables saben que no se puede hacer todo. Hay que decidir. Decidir es cortar. Y es dramático. Pero tengo que decidir. Pero no simplemente se trata de decidir arbitrariamente. Se trata de decidir con un criterio. ¿Con qué valores? ¿Por qué hago esto y no esto? Y muy importante, ser coherente. Porque el principio de justicia te llama a no discriminar. Casos iguales, soluciones iguales. Casos desiguales, soluciones desiguales. Por eso la justicia llama a cómo distribuimos los recursos, llama al tema de la coherencia en cómo los distribuimos conforme a una serie de criterios y muy importante.
Y vamos a acabar. El principio de justicia me parece que también, y esto se ha trabajado menos en el contexto de las residencias desde la bioética, creo que una labor de los directivos y de las personas que son gestores de residencias es, en el fondo, plantear que la residencia no puede ser un lugar aislado de la sociedad y de la cultura del momento. Entonces es muy importante que sean espacios de intercambiar recursos de todo tipo, con la cultura, con la sociedad, con el ayuntamiento, con la universidad, con la empresa, de tal manera que verdaderamente abran las residencias a la sociedad y no sean residencias completamente cerradas. 2 minutos. Hemos visto una serie de principios. Yo lo que quería era, de una manera práctica, concreta, aplicar los principios de la bioética a una residencia. Los principios de la bioética europea y de los principios de la bioética norteamericana. Y algunos otros principios que se tienen también en cuenta hoy en día en el debate de la bioética en los últimos 40 años. Los he planteado como faros que espero que les hayan ayudado, que les iluminen. Los he intentado aplicar espacios, en la entrada, no dañar. Responsabilidad social ante la dependencia. Porque no es que nosotros sirvamos, sino que tenemos una obligación social, una responsabilidad social ante nuestros mayores que han dado mucho por nuestra sociedad. Vulnerabilidad, hospitalidad y acogida. Hemos entrado en la habitación, el tema de la intimidad, el tema de la beneficencia, la verdadera beneficencia, que encuentre un lugar en el mundo, una residencia. Tercero, hemos ido con los profesionales, autonomía. Hemos ido al salón, comunicación y diálogo. Y hemos terminado con los gestores, que enfrenten los conflictos, que aprendan a deliberar y que sean justos. Y termino ya con la última diapositiva, que los que me conocen sabrán, digo, siempre tan original, pues lo siento. Siempre tan original porque creo que lo más importante en una residencia es no solo que residan, sino que vivan plenos de humanidad hasta el final. Plenos de humanidad hasta el final. Y esa humanidad, lo mejor, es verdad que su intimidad es importante que se respete, que sea una intimidad sosegada, una intimidad serena, pero lo que da plenitud al final de la vida, lo que da más felicidad al final de la vida, es saber encontrar en la residencia muchas personas con las que compartir la vida, muchos amigos, nuevas amistades, apertura de mente, nuevas experiencias, nuevos estímulos, nuevos viajes. Y una residencia puede ser un lugar maravilloso, donde uno, como dice Pedro Casaldáliga, se le llena el corazón de amigos. Y por eso este obispo, poeta, que está en el Amazonas, dice en uno de sus poemas, al final de mi vida, cuando esa persona en la residencia esté al final de su vida, dirán, has vivido, has amado, y esa persona en una residencia pueda decir lo que dice el poema, y yo, sin decir nada, abriré el corazón lleno de nombres. Muchas gracias. Pues para mí ha sido, la verdad, un placer estar en estas jornadas, las primeras jornadas de bioética de Amavir, donde me he encontrado primero con muchos amigos y conocidos del mundo de la bioética, con muchos profesionales de la salud y muchos profesionales del cuidado en las residencias. Ha sido una oportunidad para reflexionar juntos sobre la importancia de algunos temas hoy en día claves, como el respeto a la intimidad, que creo que es una cuestión clave, el tema de un buen respeto al tema de la corporalidad, de los datos, de la afectividad, del cuarto. Creo que ha sido una idea en la cual hemos insistido todos los ponentes y ha sido importante. Y la importancia de hacer unas buenas residencias, una buena residencia es impregnada de una cultura de la deliberación ética, una cultura del cuidado y una cultura, sobre todo, muy importante de una relación que atiende siempre a los pequeños detalles, porque en los pequeños detalles es donde se ponen de manifiesto los grandes valores.